comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y nuestro segmento Tecnología y Negocios, siempre enfocado a las pymes, a pequeños y medianos negocios, también a aquellas grandes empresas que quieren implementar tecnología en sus negocios. Y hoy abordaremos un interesante tema, un tema crucial en la era digital: los fraudes informáticos. Las empresas y organizaciones dependen cada vez más de la tecnología y los riesgos asociados a los ciberataques, por ejemplo, y amenazas digitales no dejan de crecer. Pero la pregunta del millón para aquellas empresas o organizaciones es que si están preparadas para prevenir estos fraudes. O la otra pregunta es que ¿puede la auditoría DTI ser una herramienta efectiva para detectar vulnerabilidades y cercar o blindar los sistemas? Así que vamos a conversar sobre este interesante tema, sobre fraudes en la era digital. Si puede la auditoría prevenirlo, ¿verdad? Vamos a hablar con Wilson Andia, ¿verdad? Bienvenido, Wilson. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme aquí al set de Pura Vida y a este programa que ya es muy conocido por muchos, Conexión Tecnológica. Wilson es consultor internacional en seguridad, riesgo y auditorías de TI. Así que nos place con su presencia y vamos a conversar con él sobre esto de la auditoría de TI, que es una herramienta efectiva para evitar esos fraudes. Así que vamos a hablar con él sobre eso y haciendo esta pregunta, esta reflexión: ¿qué es una auditoría de TI y cuál es su propósito, el propósito principal? Bien, Guido, yo haciendo referencia a la bibliografía que se tiene a nivel internacional, que son las normas globales de auditoría interna, y también al marco profesional para la auditoría de tecnologías de la información. La auditoría de tecnología es revisar, analizar, evaluar las tecnologías de la información, que involucra seguridad de la información, ciberseguridad, infraestructura tecnológica, con la finalidad de determinar si se están cumpliendo, por ejemplo, leyes de un país, reglamentos, inclusive objetivos del gobierno corporativo, objetivos estratégicos institucionales, si esta tecnología implementada está brindando una seguridad razonable hacia la institución. También es para determinar si la información cumple con criterios de seguridad, como por ejemplo confidencialidad, integridad y disponibilidad. Asimismo también para garantizar que los procesos tecnológicos en la institución donde se tiene tecnología están siendo eficaces y eficientes y están coadyuvando a los objetivos institucionales. Es decir, que la función de auditoría, uno de sus objetivos principales, el objetivo mayor se puede decir, es asegurar los objetivos institucionales. Ese es su propósito fundamental, es apoyar a la organización para ver cómo esta tecnología está implementada y darle a la alta gerencia, al consejo de dirección, a la junta directiva, a los accionistas de esta empresa, cómo esta tecnología realmente está invertida, está funcionando, es eficaz y le está apoyando a lograr su misión, su visión y sus objetivos estratégicos. No, y que sea de manera adecuada, ¿verdad? Así es. Sobre todo que estamos hablando de una inversión significativa, si estamos hablando de corporaciones grandes. Hoy en día la tecnología es la forma en la que operan las empresas, así que debe de ser también sustentada de forma correcta. Y si hablamos de fraudes en esa era digital, ¿tú puedes darnos algunos ejemplos de qué tipos de fraudes tecnológicos se pueden detectar al momento de realizar estas auditorías? Bien, uno de los objetivos de la auditoría, los principales que les acabo de mencionar,
en realidad su propósito fundamental no es detectar los fraudes en la auditoría de TI, es más bien prevenirlos. Fíjense cómo cambió la figura de hace muchos años atrás. Durante una auditoría de tecnologías de la información, el auditor revisa una serie de procesos, de controles implementados en la tecnología y para cumplir los objetivos que les acabo de mencionar. Pero durante el trabajo de la auditoría, si el auditor detectase indicios de fraude, indicadores de riesgo de fraude, esa palabra se está manejando mucho ahora, indicadores de riesgo de fraude, donde durante la auditoría ha podido ver que puede haber existido una manipulación de datos, por ejemplo, controles débiles en los sistemas, accesos indebidos, uso de cuentas privilegiadas, entonces le pudiera dar indicios al auditor de tecnología y al auditor financiero, porque este es un equipo. Cuando hacemos auditorías es un equipo que hace la auditoría financiera y auditoría de tecnologías de la información. Entonces el equipo puede determinar en algún momento que se inicie una auditoría específica llamada, por ejemplo, auditoría forense, en el que entra la parte financiera y la parte informática, es decir, auditoría forense incluyendo informática. Pero en realidad el propósito principal de la auditoría en realidad no es la detección de fraude, sino es la prevención, a través de las recomendaciones de auditoría. Poder detectar antes de que suceda. Alertar a la organización que existe altos riesgos de fraude para que ellos puedan empezar a tomar acciones, mitigar o disminuir o reducir este riesgo para que no les pueda suceder un fraude. Pero como les comentaba, posiblemente en ese interín de la auditoría pudiese haber habido indicios. Entonces ahí se recomienda a la alta gerencia que se podría hacer una auditoría para detectar fraude, una auditoría forense para detectar exactamente el fraude y determinar qué es lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, quiénes posiblemente están involucrados y cuáles son esos controles que fueron vulnerados en la tecnología que debía estar adecuadamente implementada. Aparte de, porque mencionaste señales también, ¿qué otras señales más comunes se puede, aparte de esas señales que mencionaste, discrepancia quizá en los reportes financieros, de un posible fraude? ¿Cuáles serían otras señales que den indicio al auditor? Esas señales son, por ejemplo, que existe manipulación de la información, porque como parte de la auditoría tanto financiera y de tecnología, se hace una evaluación de la integridad de la información. Entonces, cuando esta información no es íntegra, por ejemplo, registros manipulados, cuentas manipuladas, registros manipulados. Mencionaste cambios no autorizados. Cambios no autorizados, eliminación de datos, duplicidad de registros, cuentas auxiliares, por ejemplo, ventas o préstamos y certificados que no igualan con la parte financiera. Entonces eso puede dar ciertos indicios de fraude, pero obviamente también verificando que no hay seguridad debidamente implementada. Esas son señales. Además, en algunas empresas... Ahí entra la ciberseguridad. Exacto. En algunas empresas su grado de madurez de ciberseguridad y de seguridad de la información es prácticamente 0 o 1. Nunca les hicieron una auditoría de tecnologías de la información. No tienen un área de seguridad de la información o de ciberseguridad. Nunca han hecho un análisis de riesgos. Existe manipulación de data. Entonces son indicios que le dan al auditor y uno tras otro el riesgo de fraude se incrementa. Entonces son señales de alerta que dan pie para poder iniciar una auditoría forense informática. Esto es interesante, esta conversación, porque hay empresas, me supongo por tu experiencia y tu expertise, te ha encontrado cosas y cosas en muchas empresas. Y hay, o sea, empresas que, como tú dices, a veces no tienen ni un analista de ciberseguridad, ni tienen, no hacen auditoría, que eso es importante, la auditoría de TI. Así es, hay empresas, como tú mencionaste, algunas pymes, que lo tienen muy concentrada todas las funciones de tecnología y de seguridad. En una sola persona. En una sola persona o dos. Entonces hay una incompatibilidad de funciones. Entonces
ahí hay que tomar con pinzas, como se dice, la auditoría y seguir todo el curso, pero si hay esos indicios, sugerir Claro, que se inicie claro, una. claro. Mira, para hacer vamos a decir, esa parte forense o auditoría forense, existen herramientas o técnicas que se utilizan en la auditoría de TI. Incluso hay software que hacen análisis de datos. Sí. Explícanos sobre esa parte. Sí, el auditor, tanto financiero ahora, en Sí. en esta época, el auditor financiero y el auditor de tecnología ya deben tener esa capacidad de utilizar software de análisis de datos, que hace muchos años sí existía esto, pero únicamente era dado esa tarea al auditor de tecnología, pero ahora no. El auditor financiero ya debe tener esa capacidad de hacer esa analítica de datos usando software de auditoría para encontrar ese tipo de evidencia o de señales como manipulación de datos, duplicidad de datos, que los cálculos no cuadran, como se dice contablemente, pero con el 100% de la información, no con muestra. Imagínense analizar en una entidad financiera el 100% de los préstamos, el 100% de los clientes, y todos los días los bancos, sus sistemas financieros, core bancarios, todos los días se llama un proceso el generar el devengo diario de préstamos, el devengo diario de intereses. Entonces todos los días se genera intereses y se va acumulando para que al mes se totalice y diga este es el interés que el cliente debe pagar. Entonces, con estas herramientas ya se toma el 100% de la información y son millones, les diré, Claro, y en un mundo 40 tan millones de digitalizado. registros, miren, 40 millones de registros en una gestión de enero a diciembre se puede analizar con estos softwares de auditoría. Entonces, los auditores tienen que estar preparados para el uso de estas herramientas. Los financieros, Los financieros, y lo de TI. sí, y si todavía los financieros no han incursionado en esto, que se apoyen con los auditores Con de TI. tecnologías de la información, pero en un futuro tienen que ser ellos los que puedan hacer este análisis. Por eso yo veo en estudios de diplomado y eso, veo muchos auditores financieros, auditores que quieren aprender sobre auditoría de sistemas de información o de TI. Hay herramientas interesantes en el mercado como IDEA y está ACL, que son, yo usé ACL un tiempo. Sí. Y estudié un diplomado, tuve el honor de estudiar, aprender un poco de auditoría, pero es interesante cómo se analiza la información y puede haber resultados, respuestas a muchas interrogantes que uno tiene como auditor. Y el auditor de TI tiene que saber casi de todo. Tiene que tener un expertise, aparte financiero, aparte tecnológico per se. O sea que es interesante esta Y cómo el esta desarrollo de auditoría. la tecnología ha influenciado y ha cambiado la forma en la que los auditores están haciendo su trabajo, ¿no? Sí, porque hace años era todo tomar muestras y todo era revisar un bajo porcentaje del total de la población de registros. Una muestra. Una muestra. Una Entonces ahora se toma el 100% y como dice bien Guido, existen las herramientas de IDEA, que es de Caseware, y el ACL, que ahora las últimas versiones están incorporando ya esa parte de inteligencia artificial, eso te va a porque decir. puede detectar tendencias tomando toda la información, ver en un rango de tiempo cómo ha ido cambiando esa tendencia, y eso es una alerta ya para el auditor y dice, pero ¿por qué este pico acá? Entonces ya indaga esa sección. Lo que puede, es una predicción de lo que Exacto, puede es una pasar. predicción de lo que puede pasar inclusive. Interesante cómo ha venido la inteligencia artificial a salvar muchas cosas. Así es, Guido. Y a resolver y darnos las predicciones de qué debemos hacer. Así que vamos a hacer una pausa. Está interesante este conversatorio de la auditoría de TI y cómo puede ayudarnos a prevenir esos fraudes informáticos. Vamos a continuar después de la pausa. Interesante. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos de regreso en nuestro segmento Tecnología y Negocios, donde estamos aquí acompañados por Wilson Andia, consultor internacional en seguridad, riesgos y auditorías de TI.
y estamos conversando sobre los fraudes en la era digital y cuál es el rol del auditor y las auditorías para prevenirlos, o más bien sí, de enfocarnos en esa prevención, ¿verdad? Para que no sucedan. Y antes de la pausa hablamos un poco sobre las señales más comunes en un posible fraude informático, cómo las herramientas están apoyando también a los mismos auditores. Y ahora queremos profundizar también un poco más la perspectiva empresarial. Y me gustaría, Wilson, en este sentido, retomar la conversación y que veamos un poco sobre cómo pueden las organizaciones prevenir los fraudes, porque ya entendimos que la diferencia entre el pasado y ahora, que no es después de la auditoría, es más bien una prevención gracias a esta auditoría. Y aclarar para la audiencia si es algo puntual que sucede en un momento, es una auditoría continua, es una implementación continua del punto de vista empresarial para precisamente que las organizaciones se sientan seguras en esta prevención. Bien, las empresas lo que tienen que hacer es, desde el gobierno corporativo, es implementar todos estos marcos de gobierno y gestión de tecnologías de la información y apoyar a las áreas de tecnología, seguridad de la información, ciberseguridad y también al área de auditoría interna, fortalecer con herramientas, con mejores tecnologías y por supuesto contar con auditorías de tecnologías de la información que soliciten a sus firmas externas de auditoría o a sus auditores internos que les puedan hacer una auditoría, un examen realmente cómo están actualmente, para identificarle todas esas vulnerabilidades, esas debilidades, esas ausencias de controles, y el auditor va a empezar a hacer una serie de recomendaciones para que esta empresa empiece en un corto, mediano y largo plazo a implementar y a ir fortaleciendo la seguridad, la ciberseguridad. Entonces estamos en una etapa de la prevención, entonces se tiene que fortalecer. Y para esto, por supuesto, también las instituciones o las entidades, a través de las recomendaciones del auditor, tienen que implementar todos estos marcos de gobierno y gestión y estándares ISO que ya son conocidos, que también lo han tratado en algunos programas ustedes, como por ejemplo el COVID 2019, los estándares ISO 27001 de seguridad de la información, el estándar ISO 27002, que son los controles de seguridad de la información, un estándar, el 27032, que es de ciberseguridad. Hay otro estándar ISO 27005 para hacer el análisis de riesgos de la institución, es decir, hacerle un examen, un análisis y sacar una radiografía de la entidad en temas de tecnología para que le identifique cuáles son las deficiencias que se tienen. O sea, ya hay estándares ISO y eso es lo que tienen que implementar en las instituciones o contratar profesionales que les apoyen en la implementación de estos marcos, de estos estándares ISO, y que las auditorías también sean basadas en estos marcos para llevarle a un mejor nivel a las empresas que posiblemente estén en su primer análisis, entre comillas, enfermos por esas debilidades que se tienen. Entonces, el auditor, haciendo una analogía como un médico, les va a empezar a dar recomendaciones para que este paciente, empresa, que tiene ciertas debilidades, empiece a mejorar. Claro. Entonces, véanlo a la auditoría como que un médico, como que les va a apoyar a mejorarle al paciente. Para el bienestar empresarial. Empresarial. ¿Y cada qué tiempo tú sugieres que las empresas decidan detener? Me imagino que no hay una regla, pero por mejores prácticas, ¿cada qué tiempo las empresas tienen que hacer esta revisión? Bueno, regularmente por ejemplo, las entidades que están reguladas por la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, ellos les exigen a las entidades financieras que hagan una auditoría anual por auditores externos, pero ellos tienen una unidad de auditoría interna, Sí. que ellos hacen permanentemente todo el año auditorías basados en un plan anual de auditoría. Entonces, ahora bien, las empresas que no están sujetas por una superintendencia, por ejemplo, podrían hacer una vez al año, pero en el camino tratar de implementar el monitoreo o la auditoría continua, y que esa auditoría despliegue ciertas alertas y ciertas notificaciones al auditor financiero o a alguien en la empresa que pueda identificar esas alertas oportunamente y que sepa qué es lo que está pasando. Pero aquí es bien importante que esos controles, esa auditoría continua que se va a implementar,
también tiene que tener seguridad para que nadie lo levante. Ujú. Porque en el año lo pueden levantar ese control. Claro. Sí. Entonces, por eso es que es importante que las empresas cuenten con un asesor especialista que les pueda hacer ese análisis, recomendar y tal vez otra firma consultora implementar esta seguridad, pero es una seguridad sólida. Y el plan que tú mencionaste también creo que es Sí, hay un muy plan, importante debe que haber la un plan. audiencia se lleva como un consejo de tener el plan. Si cambia algo en su infraestructura, en su sistema, también es un buen momento de reforzar nuevamente con la radiografía de salud. Hay un punto importante que no podemos dejar, que es el rol que tienen los colaboradores y los empleados en la detección y prevención de estos fraudes informáticos. Es clave que toda la organización tenga esa cultura del control. Es decir, que desde el órgano de gobierno se trabaje en la institución con el fin de concientizar de que la empresa debe trabajar con niveles de control en la primera línea, que es la primera línea, la parte operativa, Claro. ¿sí? Que también está tecnología ahí, que son ellos los propietarios del control, son los propietarios del riesgo, ellos son los mayores interesados en que ese control esté funcionando. Hay otra segunda línea, se llama línea de defensa, se llamaba antes, están las áreas de seguridad y de riesgos, que son los encargados de alguna forma de ver que esos controles estén ahí bien implementados y estén funcionando y estén cumpliendo el objetivo de este control. Y después auditoría interna, que es una tercera línea, hacer esa revisión que las cosas estén funcionando bien. Es decir, todos, inclusive la cuarta línea, entre comillas, que sería auditoría externa, todos tenemos que trabajar al unísono con la finalidad de que la empresa sea tan saludable y se prevengan este tipo de cosas, de fraudes, por ejemplo. No, y dentro de ese mismo plan, ya que tú hablas de concientización, que participen esos colaboradores y en capacitaciones sobre seguridad y auditorías, para que puedan edificarse también. Y así no tengan que compartir. Hay gente todavía que comparte de que contraseña y información 6. confidencial, ¿es verdad? Y todavía se comparte con contraseña, así en las empresas. Lamentablemente las empresas que no tienen un cierto grado de madurez en este tema, se ve eso y mucho más. Ay, ay. Bueno, gracias Wilson por estas informaciones interesantes. Un conversatorio, Milena, para que las empresas que nos están escuchando, ahora como, ¿verdad? Estamos a principios Principio del año es el momento. Propongan el plan. Hagan su plan de auditoría, ya que estamos hablando tanto de temas de ciberseguridad, de forense. Hagan su plan también de auditoría y tienen que apostar a la prevención. Bueno, gracias Wilson Andia por estar con nosotros y darnos esas informaciones sobre auditoría de TI. Después lo invitaremos porque hay una parte importante, incluso me escribieron para hablar cuál es la ruta de aprendizaje de un auditor, por ejemplo. Aquella gente que son de tecnología y quieren ser auditor, por ejemplo, cuáles las certificaciones, toda esa ruta de aprendizaje. Después vamos a abordar sobre ese tema, que es interesante porque hay gente que le interesa esa parte. Sí. Guido, nuevamente muchísimas gracias a ti, a tu producción y a todo el equipo. Y estoy siempre a sus órdenes. No, gracias a ti. Tenerte aquí es un lujo porque para nosotros y la audiencia, esas informaciones que tú acabas de difundir son de mucha importancia, tanto para las empresas que nos escuchan y como la audiencia normal que quieren aprender. Así que gracias por estar con nosotros, y a la audiencia recuerden que tienen una cita la próxima semana con otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.